Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda con el gusto de siempre Alberto Pastrana, titular de este espacio denominado Economía al Día en Pesos y Centavos, el programa que transmitimos todas las semanas en punto de las 9 de la mañana, todos los lunes, para compartir con ustedes los datos económicos, financieros y del mundo de negocios local e internacional, situaciones que le impactan en su economía y en su bolsillo a usted y a mí. Me da un gusto enorme darle la bienvenida también a esta emisión de este programa al economista y doctor en ciencias jurídicas. Él es Bruno de la Garza. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, es un placer saludarlo. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor, excelentemente. Pues bienvenido al programa, la emisión de esta mañana de 21 de octubre. Bueno, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones de la Facultad de Lenguas y Letras, la Universidad Autónoma de Querétaro. Un placer compartir con ustedes datos económicos y financieros desde esta queridísima sede, desde esta queridísima facultad. Muchas gracias por darnos la bienvenida a las autoridades de la Facultad de Lenguas y Letras. Bueno, ¿qué tenemos para usted el día de hoy? No tenemos una cortinilla como tal. Le voy compartiendo un poquito cómo amanecen los indicadores económicos y financieros. Y bueno, estaremos comentando con nuestro analista, el doctor Bruno de la Garza, cómo se están pues conformando las diferentes cosas y situaciones en cuanto a la economía de nuestro país y del resto del mundo. El tipo de cambio que siempre comenzamos en todas las mañanas de los lunes compartiendo con usted, bueno, pues está por encima ya de esta barrera psicológica de los 20 pesos, ha oscilado durante esta mañana, que si 20 pesos con un centavo, 20 pesos exactos, 19.99, 19.98, así ha estado durante esta mañana. Pero déjeme decirle, pues bueno, en realidad es que a nuestro peso con respecto al dólar ha perdido alrededor de un poquito más de 50 centavitos en esta semana, en lo que va de lunes a lunes, y que bueno, pues esto implica una serie de situaciones que le voy a comentar. Bueno, usted y yo ya estamos enterados, hay una elección pues muy cercana en nuestro vecino país del norte, Estados Unidos de América, entre pues Kamala Harris y pues el candidato que pues de alguna manera representa a los republicanos, Donald Trump. Y esta situación está complicando un poquito las cosas, pero podría ser simplemente ruido electoral con respecto al tipo de cambio. Y bueno, es que en las recientes declaraciones Donald Trump ha dejado ver que impondría algunos aranceles a la economía de exportación mexicana, particularmente en el sector automotriz. Usted sabe que México exporta una gran cantidad de automóviles y autopartes a Estados Unidos, y bueno, esta situación de alguna manera para una cuestión electorera sí llama la atención de muchos de los votantes, y pues bueno, esta situación está impactando, pareciera un cierto ruido electoral que según analistas entrevistados en diferentes medios, podría simplemente ser una fluctuación. Lo que sí es cierto es que esta mañana amanece el tipo de cambio ya por encima de los 20 pesos en intercambio peso-dólar. Y bueno, la situación también es similar con respecto al euro. También ha ganado un poco de terreno el euro, la economía en la zona euro sigue también dando de qué hablar. También hay diferentes datos que se han publicado con respecto a esta zona que están fortaleciendo la economía de la zona euro. Así que ante el euro y ante el dólar, el peso durante la semana pasada tiene un desempeño bajista. Estaremos muy pendientes de analizar este y otros datos la próxima semana. Vamos a ver cómo se comportan las cosas. Lo cierto es que habrá todavía un poco más de volatilidad. ¿Y qué está pasando con respecto al petróleo? Bueno, déjeme decirle, tanto con la mezcla Brent del Mar del Norte como con la West Texas Intermediate, estamos ya tocando los $70. Habríamos anunciado la semana pasada incluso datos ya muy cercanos a los $80 por barril, pero bueno, ha tenido una semana en depreciación el barril internacional de petróleo, toda vez que pues China ha publicado algunos datos importantes en su economía. Pareciera que esta desaceleración de la economía china, el principal importador de petróleo en el mundo, pues son datos que de alguna manera pues sí están impactando a la baja el precio internacional de ambas mezclas. $70 el barril de la mezcla West Texas, $73 el barril de la mezcla Brent. En ambos casos
perdiendo alrededor de 6%. Estos son datos, pues bueno, interesantes y relevantes. La crisis en Medio Oriente también podría pues tener un efecto alcista en estos indicadores, pero no parece por el momento influir, toda vez que, bueno, el conflicto armado en Medio Oriente se ha mantenido lejano a las instalaciones petroleras, y esta es una situación que, bueno, al estar fuera de, digamos, los objetivos militares, las instalaciones petroleras, pues bueno, la situación pues no se modifica en gran medida. Bueno, pues estas son algunas de las cifras importantes. Déjeme decirle, en el tema de las gasolinas, la única gasolina que recibirá estímulos pues es la gasolina de menor octanaje, la gasolina magna. Esta semana estaría recibiendo un pequeñísimo estímulo, un poco más de 20 centavos de estímulo, y pues bueno, los otros energéticos, la gasolina premium y bueno, lo que sería el diésel, no estarían recibiendo ningún estímulo en cuanto al pago del impuesto especial sobre producción y servicios. Así amanecen las cosas en esta mañana de 21 de octubre. Mi estimado doctor Bruno de la Garza, ¿cómo ves estos números? Claro que sí, muy interesante lo que nos comentas. Recordemos que cuando disminuye el estímulo es porque se compensa con la disminución del precio del petróleo. Es decir, prácticamente estaría manteniéndose en los mismos niveles, baja el precio del petróleo internacional, que es el principal insumo de las gasolinas, y por lo tanto se puede disminuir el subsidio sin incrementar el precio de forma virtual. En cuanto a la dinámica internacional, se mantiene pues relativamente constante, como ya nos has mencionado. Hay una pequeña ventaja en Estados Unidos que ha estado incrementando durante las últimas semanas respecto a Trump, conforme a Kamala. Ya veremos qué es lo que sucede pues, posteriormente cuando se lleve a cabo la elección. Ya faltan pocas semanas y que definirán también la política económica, gran parte de la política económica en nuestro país. Me gustaría revisar algunos puntos de un documento que se ha publicado ya oficialmente, que es el de 100 pasos para la transformación del nuevo gobierno de la presidenta Sheinbaum, donde si bien aún no tenemos definido tal vez un presupuesto de egresos de la Federación, una ley de ingresos de la Federación, ya contamos con los precriterios, como ya nos lo habías comentado anteriormente, pues tal vez sufran algunas modificaciones en función de lo que pueda suceder durante el último trimestre del año, pero este documento nos deja ver hacia dónde se orientará o qué será lo que podemos esperar de aquí a la publicación del paquete económico para este 2025, que ya casi está por comenzar. Tenemos 9 puntos. El primero que me gustaría referir es el de economía moral y disciplina fiscal. Se habla nuevamente de la economía moral que ya mencionaba, bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, que recientemente va saliendo. Este apartado resalta la importancia de mantener una política fiscal responsable sin recurrir a un incremento de impuestos ni una mayor deuda, que fue prácticamente lo que vimos durante el sexenio que va terminando. No vimos un incremento con nuevos impuestos, tal vez sí la aplicación de la parte de ISR e IVA a medios digitales, que no se había aplicado, pero no fue un nuevo impuesto, así como incrementos en la deuda dentro del techo de endeudamiento. Sí hubo un incremento tanto en la deuda interna como externa, con diversos organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Banco Mundial, pero todo dentro del techo de endeudamiento que se aprueba por la legislatura en los diferentes niveles. También se habla de la idea, que la idea central es redistribuir los recursos públicos hacia el bienestar de la población y seguir con políticas que favorezcan el crecimiento inclusivo. Bueno, esto nos lleva a otro apartado que vamos a comentar más adelante, que es el de los programas sociales, que bueno, ya se ve que continuarán, que tendrán una continuidad durante esta administración. Además, el programa insiste en que no se registrarán los aumentos en las tarifas de gasolina, gas y electricidad por encima de la inflación. Es decir, tendremos incrementos, habrá que rastrearlos, que irán muy de la mano de la inflación. Como ya lo ha mencionado la presidenta, no tendremos un incremento en términos reales. Es decir, si la inflación sube un 4 o 5%, pues esperaríamos que estos productos, pese a que son parte de la inflación no subyacente, es decir, dependen de pues precios de insumos más volátiles, como lo es el petróleo, como lo es la producción energética a nivel internacional, tenemos este instrumento como lo es el impuesto especial sobre producción y servicios para poder compensar y de esta forma mantener los incrementos o en su máximo nivel, considerando la inflación únicamente.
También se habla para el segundo punto, el primero es economía moral y disciplina fiscal, el segundo sería infraestructura para el desarrollo. Recordemos que durante la administración que recientemente terminó, se habló de algunos proyectos emblemáticos bastante significativos, algunos proyectos ferroviarios, el aeropuerto, el tren transísmico, la refinería de Dos Bocas, por mencionar algunos. En esta actual administración se habla de 3 puntos principales. El primero sería la infraestructura ferroviaria, ampliación del sistema de trenes de pasajeros de carga como el Tren Maya y otros proyectos que conectarán a las principales ciudades y regiones del país. De hecho, hace un par de semanas estuvo la presidenta aquí en nuestra capital queretana, hablando con el gobernador Mauricio Curi, justamente de este proyecto donde se hablaría de la construcción de un tren que conectaría la Ciudad de México con la ciudad de Querétaro y con otras grandes ciudades. Bueno, esto sería un avance significativo en términos del incremento del comercio dentro de la región y un beneficio, pues claro, para nuestra región queretana. El segundo apartado en infraestructura nos habla de carreteras y caminos rurales. Esto también ya se ha estado llevando a cabo durante la administración anterior. Se propone la modernización y ampliación de carreteras estratégicas en Baja California, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, entre otros estados, hablando de modernización de caminos rurales. Esto incluye proyectos específicos como la carretera costera que va de Los Cabos a Tijuana, hablando de un proyecto concreto que podremos nosotros estar esperando ver en nuestro paquete económico. Y el tercer punto sería la infraestructura portuaria y aeroportuaria. Planes para convertir a México en una potencia internacional portuaria. Es decir, teníamos algunos proyectos emblemáticos, la administración actual, los cuales todos nosotros conocemos. En la actualidad se le va a dar un impulso, o podemos esperar para este paquete económico 2025, un impulso especialmente significativo tanto para la parte ferroviaria como para los puertos. Se habla de algunos proyectos como en Tumuín, en Tepic y la mejora del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que ya sabemos que pues actualmente se encuentra un poco rebasado en cuanto a su capacidad. El tercer punto nos habla de innovación pública y simplificación administrativa, es decir, se va a llevar a cabo una ambiciosa política de simplificación de la digitalización de trámites gubernamentales. Esto para facilitar el acceso a servicios públicos y de esta forma también se menciona el reducir la corrupción, porque si llevamos estos procesos que tal vez se llevan de alguna forma manual a la forma digital, bueno, pues ya eliminaríamos de entrada este contacto que hay con el recurso humano en particular. El cuarto punto nos habla de derechos sociales y bienestar. Aquí ya entran las políticas del bienestar, es decir, los apoyos sociales a los cuales se da continuidad durante esta nueva administración. Las pensiones universales y programas del bienestar continúan con una ampliación del total de la población a la cual se va a llevar. Bueno, esto complica un poco tal vez la parte presupuestal, hablando de que no se van a incrementar impuestos, pues nos habla de un mayor acto de fiscalización dentro de las personas que ya tenemos cautivas, tal vez algún incentivo para la formalidad nuevamente, para esas personas que se encuentran actualmente dentro de la informalidad o dentro de Recicco, o para que entren a Recicco, o tal vez alguna nueva figura, no lo sabemos. También en educación y cultura se habla de becas universales para estudiantes de todos los niveles educativos, algo que también ya hemos visto en la administración que va saliendo. Y salud, el acceso universal al sistema de salud pública con medicamentos y tratamientos gratuitos, todo esto de primer nivel, también totalmente en línea con lo que ya se ha llevado a cabo durante la administración saliente. Nos hablan también de la transición energética. Este punto se ha comentado bastante en las últimas semanas, se ha visto bastante movimiento en cuanto a el incentivo a los tratados comerciales en relación a la producción energética, la inclusión del sector privado. Tenemos algunas reformas constitucionales significativas. Deberemos esperar a ver cuál va a ser el plan de acción a través del paquete económico para el 2025. En materia energética se mantiene el fortalecimiento a empresas como Pemex y CFE. Sin embargo, ya se habla de una reducción al presupuesto asignado a Pemex, lo cual sería algo positivo, si es que se piensa incluir tal vez de alguna forma al sector privado dentro de esta misma paraestatal, que ha representado pues un enorme pasivo, no solamente a la administración saliente, sino ya durante muchos años en nuestro país. Eso sería respecto a la transición energética y medio ambiente. También se habla en su punto número 6 de derechos de las mujeres y diversidad.
se hace alusión a este punto tan importante como es la perspectiva de género, que no se ha dejado de lado durante los últimos años. Se habla de fortalecer el acceso a servicio de cuidado y salud para las mujeres a lo largo de su vida, y además se reconoce la diversidad sexual y de género, garantizando los derechos y el combate a la violación de estos derechos. Es decir, veremos más legislaciones, tal vez algunas subsecretarías orientadas a los temas de perspectiva de género, apoyando a la mujer, pero también a las nuevas diversidades. En cuanto a la justicia, en el punto 7 nos habla de que se plantea una consolidación de la Guardia Nacional. Esto es algo que tenemos pendiente en el tintero, no sabemos cómo es que se vaya a incorporar, porque se ha hablado mucho de que se busca que se incorpore a las Fuerzas Armadas, una guardia que tal vez tiene alguna formación de origen civil. De incorporarse a Defensa Nacional, pues tendría que tener una formación militar que es completamente distinto. Ya tendremos que ver más adelante cómo es que se lleva a cabo esto en la operación. Nos habla de la consolidación de la Guardia Nacional con énfasis de inteligencia y trabajo conjunto para reducir la impunidad y la incorporación a la Defensa Nacional. Además, se promueve la reforma al Poder Judicial, que recientemente pues ya ha sido aprobada, ha tenido algunos pormenores. Todavía nos queda pendiente ver qué es lo que sucede con esta nueva ley durante el último trimestre del año. El punto 8 nos habla sobre pueblos indígenas y afromexicanos. Nuevamente tenemos una política nueva hablando sobre tal vez algún grupo concreto de exclusión, de cómo incluirlo dentro o cómo considerarlo dentro de la economía nacional. Este plan incluye el compromiso claro del reconocimiento de los derechos y culturas de los pueblos indígenas y afromexicanos. Tal vez esto no es algo que nos suene tan común, pero es algo que vamos a estar viendo durante esta administración 2025. Se busca la aprobación de reformas constitucionales que reconozcan las lenguas y culturas, tanto para pueblos indígenas como para pueblos afromexicanos. Y el último punto, que me parece relevante retomar, es el de la soberanía alimentaria. Finalmente, se propone un fuerte énfasis en la soberanía alimentaria, impulsando la producción nacional de alimentos clave como el maíz y el frijol. ¿Cómo se hace esto? A través de ciertas políticas económicas orientadas. Se mantienen programas como Sembrando Vida. Recordamos que había algunos árboles maderables y frutales a través de los cuales, si tú tenías algún terreno donde se pudieran cultivar, se te daba un recurso para que pudieras cultivar estas plantas en particular, y de esa forma pues generar una economía al interior de estos terrenos que prácticamente se encontrarían sin un uso comercial hasta ahora que se tiene el apoyo. Además, se habla de los precios de garantía y pequeños productores, promoviendo la agroecología y un uso sostenible de recursos naturales. Los precios de garantía recordemos que es un incentivo que utiliza el Estado para poder garantizar la producción de alguna semilla o algún producto agrícola en particular. Es decir, si yo quisiera incentivar a que hubiera una mayor producción de maíz en el país, ¿qué puedo hacer? Dar precios garantías a través de un fondo. De esta forma, el gobierno garantiza a los productores de maíz que si el precio internacional del maíz baja por debajo de cierto nivel determinado, pues entraría en acción este fondo, y de esa forma se cubriría como se llama el programa, precio de garantía. Y ese es el incentivo para que se pueda producir este producto agrícola en particular en nuestro país. Estos serían los principales 9 puntos de este documento que ya se ha publicado, que es el de los 100 pasos para la transformación, que esperemos que se encuentre totalmente alineado con el paquete económico que pues ya está muy próximo a presentarse, para saber cuáles serán las directrices de la política económica en nuestro país. Es muy interesante lo que estás comentándonos, mi estimado doctor Bruno, porque de alguna manera se evidencia lo que podría llegar a ser este paquete presupuestal, donde estaría de alguna manera la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, que es básicamente prioritario para el gobierno federal, y pues me llama muchísimo la atención. Claro, se puede esperar pues un importante apoyo a todos los programas sociales que ya se vaticinó desde que tomó la presidencia la doctora Sheinbaum, que seguirán, incluso aumentarán.
el tema de la Secretaría de la Defensa, que bueno, de alguna manera tendrá que seguir incrementando sus activos, y la importante inversión en infraestructura que continuará en términos de carreteras, en términos de redes ferroviarias, y pues bueno, esto pues bueno, ya de alguna manera se habría dejado saber y se entiende que serán las prioridades para el gobierno federal, quizá por lo menos, por lo pronto, para el presupuesto 2025, aún, y lo he mencionado en otras emisiones del programa, como que no me queda muy claro dónde está el tema de la ciencia, la tecnología, a pesar de haber una Secretaría de Investigación, Innovación, sí, Ciencia, Tecnología. La realidad es que no queda clara cuál es esa estrategia. Existen puntos prioritarios en nuestro país que tienen que ver con la seguridad, que todavía, bueno, en cuanto a estrategia, pues todavía no quedan muy claros. El tema de salud, que también es uno de los, digamos, talones de Aquiles de este país, de este pueblo mexicano, que necesita mucha atención. Y pues bueno, es importante, ya sabemos, la cobija tiene que ser lo suficientemente grande para abarcar todos estos sectores, pero a veces se jala de un ladito y se descobijan otros. Es importante entender hacia dónde van estos, pues bueno, estos esfuerzos, este presupuesto, porque bueno, donde está el billete, donde está el dinero, pues de alguna manera también está el corazón de todo lo que se quiere hacer durante estos 6 años. Hay que decir que hay algunos datos del indicador oportuno de actividad económica que salieron recientemente, es decir, el día de hoy, en los cuales, bueno, ya para el mes, pues para el mes de septiembre se tendría, pues bueno, un descenso en la actividad económica de 0.1%, sumamos al 0.3% de descenso de agosto, pues ya serían 2 pues meses en declive en la actividad económica en nuestro país, un tercer trimestre que está cerrando flojón. Esto está de alguna manera pues provocando que algunos organismos internacionales, por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, pues de alguna manera recorta sus estimaciones de crecimiento para México de 2.2 a 1.5, y pues bueno, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Ramírez de la O de alguna manera sigue con sus predicciones de que creceríamos al 3%, bueno, pues esto es evidente, hay siempre una disparidad entre los datos oficiales y lo que de alguna manera las diferentes instituciones están vaticinando. Así está más o menos, bueno, ya cerrando en lo que sería el tercer trimestre y cerrando este año. Habrá que esperar, por supuesto, los meses de finales de noviembre y diciembre son meses donde se activa otra vez la actividad económica, son meses muy importantes, pero pues bueno, así las cosas en un cierre de trimestre un poco flojón. Se tienen algunos datos de por dónde va la política económica de nuestro país, y pues bueno, ya nos queda un escaso minuto, mi estimado doctor Bruno. ¿Algo más que quieras agregar antes de que nos despidamos? Claro que sí, bueno, ya nos mencionabas el optimismo tal vez de Hacienda, hablando de un crecimiento del 3%, pero a diferencia de este organismo que tenemos a nivel nacional, por ejemplo, Banco de México ya ha hecho la reducción de la estimación a un crecimiento entre 1.6 o 1.8, que va muy alineado además con los demás analistas del sector privado, como puede ser Citibanamex, BBVA, algunas de las calificadoras internacionales, donde todos nos ubican en un crecimiento pues ya menor al 2%, una desaceleración que va de la mano de muchos factores macroeconómicos. Recordemos que acabamos de pasar pues por el proceso electoral en nuestro país, que si bien da una certeza por la continuidad, tenemos del otro lado el proceso electoral en Estados Unidos, donde se veía que tal vez pudiera tener una ventaja el Partido Demócrata, actualmente pues ya va con la ventaja el Partido Republicano, y son varios los factores los que inciden en este pues de crecimiento que estamos presentando a nivel nacional y a nivel internacional. Pues únicamente sería comentarte eso. Pues muy agradecidos con su presencia en nuestro programa Economía al Día en Pesos y Centavos. Gracias por recibirnos y por sintonizarnos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos veremos la próxima semana, misma hora, mismo canal y misma frecuencia en su programa Economía al Día en Pesos y Centavos. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.